Nuevamente pasamos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Tenemos nuestro cuaderno de escuela sabática que lleva por título Un discípulo fiel siguiendo al maestro con Pedro, donde hemos estado hablando cómo el Señor nos ha llamado como discípulos y a través de las lecciones hemos visto cómo debemos de ser discípulos fieles ante la presencia de nuestro Dios. Y hemos tomado a Pedro como el ejemplo, ya que algunas de las cualidades que tiene Pedro las tenemos cada uno de nosotros. Y voy a invitarles a que veamos nuestro texto base en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 10, Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 18. Y con su Biblia en mano vamos a leer este hermoso pasaje donde nuevamente hemos de estar hablando en esta mañana sobre la sumisión de un discípulo. Sabemos que tenemos el reino de nuestro Señor Jesucristo, pero también tenemos los reinos de los hombres en nuestro mundo y cómo nuestro Señor Jesucristo enseña a sus discípulos a que deben de comportarse ante los reinados de este mundo. Y vamos a estar hablando en diferentes pasajes, como cada uno de nosotros en nuestros tiempos que estamos viviendo, también debemos de comportarnos ante nuestros gobernantes que nos rigen y que muchas de las veces ponen algunas leyes que van en contra de la palabra de nuestro Dios. Pero ¿qué dice la palabra de nuestro Dios ante estas leyes que se ponen? Y vamos a ver nuestro texto base. Nuevamente recordemos que el título es La sumisión de un discípulo. Y vamos al Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 18. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Así que nuestro Señor Jesucristo ya está advirtiendo a sus discípulos a que iban a ser llevados ante gobernantes a consecuencia de ese reino de nuestro Dios. Acuérdense que la predicación de Juan fue: ese reino ha llegado, está entre nosotros y es el reino de nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo recordémonos también que hay reinados terrenales. Ahora veamos lo que hemos de estudiar en esta lección. Y estos propósitos somos de los que hemos estado hablando a través de las lecciones. Ahora vamos a ver las tensiones del reino de Dios y los reinos del hombre. Así que vamos a ver el reino de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él viene, cómo establece su reino, pero también vamos a ver cómo los reinos que hay en el mundo de una manera a otra chocan con la palabra de nuestro Dios. También vamos a ver la sumisión a las autoridades de acuerdo al Evangelio de Juan. Así que Juan nos enseña una perspectiva de cómo debemos comportarnos ante estos reinados que tenemos en nuestro mundo. Y también vamos a ver nuestro estatus como hijos del reino y cómo debemos usarlo. Sabemos que somos hijos del Rey, que nuestro Señor Jesucristo vino, rescató nuestras vidas. Él es nuestro Rey y nuestro Dios le ha exaltado a lo más alto, de tal manera que somos hijos de ese reinado del reino de nuestro Dios. Y vamos a ver cuál es nuestro estatus de acuerdo a hijos de nuestro Dios y qué es lo que nuestro Señor Jesucristo desea que hagamos nosotros ante estos reinados que hay en nuestro mundo. También vamos a ver cuál es nuestra atención y testimonio hoy en día a consecuencia de que predicamos el Evangelio y que muchas de las veces se nos impide hablar la palabra de nuestro Dios, y hay una tensión entre el reino de nuestro Señor Jesucristo y los reinos de los hombres. También, ¿por qué la sumisión a las autoridades y el sufrimiento con frecuencia van juntos delante de la palabra de nuestro Dios? Y vimos y vamos a estar viendo cómo tanto Pedro como Juan fueron llevados a la cárcel a consecuencia de predicar el Evangelio, y cómo hoy en día las autoridades nos hacen sufrir ante la palabra de nuestro Dios, que no se deja que se exprese a consecuencia de leyes que se han puesto que quieren oprimir la palabra de nuestro Dios. Y por último también vamos a ver de qué manera la enseñanza de Jesús de ser libres difiere de nuestro entendimiento moderno. Acuérdense que somos libres, pero también somos libres ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pero Él nos pide también que en esa libertad que Él nos ha dado llevemos algunos reglamentos que
que Él ha puesto, no como el mundo cree que somos libres de hacer lo que queramos cada uno de nosotros. Pues vamos a nuestras lecturas bíblicas y voy a invitarle que tome su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 24. Y recordemos, estamos hablando de la sumisión de un discípulo. Como cada uno de nosotros, como discípulos de nuestro Dios, tenemos que ser sumisos ante las leyes también que hay en nuestro mundo. Y como nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo, siendo Él el Rey del universo, el Rey de este mundo, como Él puso los pasos a seguir. Y ahora vamos a ver Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 24. Quiero que todos lo tengamos, libro Evangelio de Mateo capítulo 17, 24. Cuando estemos ahí, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios. Consejo que nos da Mateo por medio de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando llegaron a Capernaum, hablando de sus discípulos, dice, cuando llegaron a Capernaum, dice, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Así que llega Pedro, llega nuestro Señor Jesucristo, se acercan a aquellos personajes que cobraban el impuesto, que si tiene pluma o está escribiendo, quiero que sepan que este impuesto que se había puesto para el templo viene desde el libro de Éxodo capítulo 30 versículo 13. Eso si está apuntando, la referencia es Éxodo 30, 13. También Nehemías 10, 32, donde nos habla que cada varón de 20 años o más tenía que pagar 2 dracmas. También segundo de Crónicas 24, 6 y 24, 9. Nuevamente dice, y cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Nuevamente, las referencias que le di de los textos era donde se tenía que pagar anualmente 2 dracmas. Y le dicen inmediatamente a Pedro, el maestro de ustedes no paga las 2 dracmas, ¿qué está pasando? Y vamos a ver la enseñanza que da nuestro Señor Jesucristo. Verso 25. Y él dijo, sí, y al entrar en la casa Jesús le habló primero. Quiero que sepan que en lugar de que hablara Pedro, nuestro Señor Jesucristo se adelanta y le dice, y él dijo, sí, y al entrar en la casa Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Inmediatamente nuestro Señor Jesucristo le hace una pregunta a Pedro, y la pregunta que le hace es, ¿a quién le cobran los impuestos? ¿A los hijos o a los extraños? Y miren lo que contesta Pedro en el verso siguiente, en el verso 26. Dice, Pedro le respondió, ¿de quién? De los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Y recordemos aquí que aún siendo nuestro Señor Jesucristo el Rey, y de una manera sus discípulos siendo hijos del Rey, aún se está sujetando a los reyes terrenales. Dice, Pedro le respondió, de los extraños Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Y luego dice el 27, sin embargo, para no ofenderles o para que no se haga escándalo, mire lo que hace nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que se le ha cobrado esas 2 monedas, aquellas monedas que se pedían anuales. Dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estantero. Y un estantero equivalía a 4 dracmas. Así que tenemos aquí que nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, sabes que ve al mar, saca un pez, el primer pez que saques, de la boca de ese pez vas a sacar una moneda y con eso vas a pagar impuestos. Dice, tómalo y dáselo por mí y por ti. Así que esa moneda valía por 4. Dice, paga los tuyos y paga los míos. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo, como sumiso a las leyes terrenales, obedece, y el ejemplo que nos da a cada uno de nosotros. ¿Por qué?
porque también nosotros por año tenemos que pagar nuestros impuestos, y nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de que tenemos que también obedecer las leyes terrenales. Él lo está haciendo, le manda a Pedro que vaya, Pedro obedece, saca aquel pez y con eso paga el impuesto que tenía que pagarse anualmente. Dice ahora otra lectura que se nos ha dado, primera de Pedro, y vamos ahora a la carta de primera de Pedro, donde vamos a ver ahora la enseñanza que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros. Primera de Pedro 2:13. Dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro 2:13. Dice de la siguiente manera: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Así que ahora aquí Pedro nos está enseñando, y recordemos que después de que él recibe las enseñanzas, ahora él es el que da la enseñanza, y esa enseñanza aún viene para con cada uno de nosotros. Dice, por causa del Señor, por causa del Señor, de que somos ahora del reino de nuestro Señor Jesucristo, más aún tenemos que obedecer las instituciones humanas. Y dice, por causa del Señor, de que Él nos ha redimido, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Así que Pedro nos está enseñando ahora lo que se le enseñó a él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo que tenemos que sujetarnos ante los reyes y ante los superiores. Dice el verso 14. Ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Dice el 15, porque esta es la voluntad de nuestro Dios. Aún vemos nuestros gobernantes a través de los tiempos, unos buenos, unos malos, mas sin embargo dice, pues esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que hagamos bien, hagamos lo que el Señor ha pedido, y quiero que sepan que de esa manera, dice la palabra de nuestro Dios, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que cada uno de nosotros nos toca obedecer como se nos ha mandado, lo que se nos pide de impuestos. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que pensar que esto es algo que le agrada a nuestro Dios. Él vendrá pronto, Él establecerá sus pies aquí en la tierra, y dice que será rey de toda la tierra, y entonces todos los gobernantes estarán bajo sus pies. Mas en nuestro tiempo tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque esto es lo que a nuestro Dios le agrada. Dice el 16 de allí mismo, primera de Pedro 2:16. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Somos libres, pero no para hacer lo malo. Somos libres para hacer la voluntad de nuestro Dios, lo que a nuestro Dios le agrada. Y nuevamente, como libres, ¿por qué? Porque el Señor nos ha liberado. Antes estábamos prisioneros bajo el enemigo, ahora el Señor nos ha liberado, pero no nos ha liberado para ir a hacer lo malo, sino para obedecer a nuestros gobernantes. Aún la palabra de nuestro Dios nos dice que oremos por ellos, para que su gobierno, su reinado sea un reinado de éxito. Como libres, dice, pero no como los que tienen la libertad con pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de nuestro Dios. Así que servimos a nuestro Dios. Él nos ha pedido que oremos por nuestros gobernantes, por nuestros presidentes. ¿Por qué? Porque cuando el presidente obedece la palabra de nuestro Dios, dice que el pueblo va a prosperar. Pero tenemos en nuestros tiempos gobernantes que se están dirigiendo por otras leyes que no son de nuestro Dios, y es por eso que el pecado, la maldad crece en los pueblos. Dice el 17. Honrar a todos, tanto nuestros gobernantes, a nuestros superiores, a donde vamos y trabajamos, dice honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al rey. Así que esta es la recomendación que se nos hace a cada uno de nosotros, que el Señor nos ha llamado, que el Señor nos ha traído para ser sus discípulos. Ahora, como discípulos, estamos en este reino de los hombres, y también estamos en el reino de nuestro Dios. Pero Él nos ha dicho honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar también al rey. Así que nuestro Dios es algo que nos pide. Vivimos en este mundo
si recordamos el Sermón del Monte, donde nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que ellos eran la luz del mundo. Así que nosotros que vivimos en este tiempo, quiero que sepan que somos sus discípulos fieles y también somos la luz de este mundo, que nuestro Señor Jesucristo nos dice que somos el ejemplo a seguir primeramente de Él y también para que otros sigan nuestro ejemplo. Dice el 18, criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos. Nuevamente aquí está hablando del trabajador, del criado. Dice, esté sujeto con todo respeto a vuestros amos. Y quiero que sepan que es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de respetar a nuestros amos. Dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Eso quiere decir que en nuestra vida hemos de tener algunos amos que va a ser difíciles de trabajar con ellos, mas sin embargo la palabra de nuestro Dios por medio de Pedro nos dice, aun cuando nuestros amos son difíciles de soportar, nos ponen cargas pesadas, dice, ¿saben qué? En todos modos yo les encargo que sean buenos, que se sujeten y los respeten. Así que no es algo fácil, es algo difícil, mas sin embargo la palabra de nuestro Dios nos dice que de esta manera el reino de nuestro Dios va a brillar. Así que cada uno de nosotros cuando vamos a nuestros trabajos, tenemos nuestros superiores, recordemos que tenemos que respetar a vuestros amos y también no solamente a los buenos, sino también a los que son difíciles o nos tratan aún mal. Dice el 19. Dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimientos injustamente, dice el 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrid y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de nuestro Dios. Así que cuando alguien nos hace daño, cuando nos trata mal, quiero que sepan que nuestro Dios aún está de nuestro lado. Nuestro Dios nos defiende, nuestro Dios peleará por cada uno de nosotros. Pero ¿qué desea el Señor? Que no paguemos mal por mal, sino paguemos bien por algo mal que se nos ha hecho. Y esta recomendación que está dando Pedro, la misma recomendación que nuestro Señor Jesucristo le dio a Pedro, ahora Pedro nos la está enseñando. Dice el verso 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Nuevamente, a Pedro una vez más está yendo hasta nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo vivo que él tuvo. Dicen, ¿saben qué? Nuestro Señor Jesucristo también padeció, sufrió, fue llevado hasta el madero, pero obedeció. ¿Por qué? Porque esto era algo que le agradaba a nuestro Dios. Así que para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Cuánto padeció? De tal manera que fue crucificado en aquel madero. ¿Para qué? Para rescatar nuestras vidas, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que el mismo nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo. Recordemos, Él pagó su impuesto anual. Ese ejemplo nos dio a cada uno de nosotros, siendo Él el Rey. Aún siendo rey, pagó el impuesto terrenal que se tenía que pagar. Ahora cada uno de nosotros nos dice nos dice Pedro, que sigamos las pisadas del Maestro, que Él nos ha dejado el ejemplo, y así como nos dejó este ejemplo, ahora nos toca a cada uno de nosotros, como dice el título de la lección, la sumisión de un discípulo. Así que somos sumisos ante las leyes terrenales que hay. Ahora veamos el verso 22. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Aquel hombre perfecto, aquel que dice Juan, y vimos su gloria como gloria del unigénito. Ahora dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Dice el verso 23, ahí de primera de Pedro 2. Dice la palabra de nuestro Dios, quien cuando le maldicieron, aún quiero que sepan que hay personas que nos maldicen, aún nuestros dueños de nuestros trabajos, dice, quien cuando le maldicieron no respondió con maldición. Nuevamente la palabra de nuestro Dios nos dice que si alguien te maldice, dice
que le bendigas. Y nuevamente es un concepto, no es fácil, mas sin embargo nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Ahora cada uno de nosotros tenemos también esa enseñanza de parte tanto de Pedro como de nuestro Señor Jesucristo, quien cuando le maldicieron, dice, no respondió con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entra ante tu habitación, platica con Dios y dile, ¿sabes qué, Señor? Ahí donde trabajo, hay este hombre, el supervisor me está tratando de esta manera y quiero que sepan que el Señor juzgará justamente y Él pagará a cada quien conforme a la obra que hagamos. Así si tú eres una persona que está sufriendo a consecuencia de tu superior, platica con Dios, dile qué está pasando y dice que Él juzgará justamente de acuerdo a su palabra. Pero no te pongas al tú por tú, no le maldigas, sino sabiamente busca a Dios para que Dios sea el que dé la solución a tu problema. También recuerda que hay leyes en nuestro mundo que también nos amparan ante estos abusos. Dice el 24, quien llevó, dice, él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya heredad fuiste sanado. Así que Él es el que va a sanar nuestras heridas, el que llevó nuestros pecados, el que sabe de la manera que te sientes cuando eres maldecido, cuando eres humillado, pero nuevamente a la sumisión de un discípulo fiel ante la presencia de nuestro Dios. No paguéis mal por mal. El Señor dice, mía es la venganza, dice el Señor. Así que a ti te toca comunicarte con Dios, platicar con Dios cuando algo está pasando en tu vida difícil. Nuestro Dios va a estar de tu lado. Dice el verso 25 de ahí mismo, primera de Pedro 2:25. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que no somos ovejas descarriadas, ahora somos ovejas que tenemos un pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando andamos en momentos difíciles en nuestro trabajo, que alguien abusa de nosotros a consecuencia de darnos más trabajo, o no llevar las leyes que hay en este mundo y nos da más carga, tenemos leyes que nos amparan y también tenemos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, quien nos ayuda. ¿Para qué? Para salir adelante. Y pongámonos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que cuando fue al madero fue maltratado, fue maldecido, mas sin embargo fue hasta la cruz y murió por cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto y dará paga a cada quien conforme a sus obras. Que tus obras, que mis obras sean buenas para ese día cuando el Señor venga, pueda decirte, venir benditos de mi Padre a heredar el reino preparados tanto para ti como para mí. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo desea. Muy pronto viene a establecer a su reino y dice que a los reyes de este mundo los dejará a un lado. ¿Para qué? Para ser el rey sobre toda la tierra. Ahora, si tienes tu cuadernito, vete a la primera pregunta. Y la primera pregunta dice de la siguiente manera: ¿cuál es la tensión entre el reino de Dios y los reinos de los hombres? Nuevamente tenemos el reino de nuestro Dios y tenemos los reinos de este mundo, donde las leyes son totalmente diferentes. Y vamos al Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 18. Mateo 10, 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía, dice, para testimonio a ellos y a los gentiles. Quiero que sepas que aún predicando la palabra de nuestro Dios, y yo creo lo vimos en Pedro, que predicaba la palabra de nuestro Dios y fue llevado ante los gobernantes y le dijeron, ¿sabes qué, Pedro? Ya no hables esta palabra, mas sin embargo él siguió hablando. Nuestro deber es predicar el evangelio aún cuando se nos dice que no lo prediquemos. ¿Por qué? Porque eso es algo que nuestro Dios estableció. Dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que otro texto que nos da ahí es de Hechos 4:19. Y una vez más, las palabras de Pedro y de Juan. Dice Hechos 4:19.
Dice de la siguiente manera: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios antes. Dice, dispensen. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a nuestro Dios. ¿A quién obedecemos? Yo creo que todos sabemos que hay que obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Y aquí nos da el ejemplo. Así que aquí vemos la tensión de qué hacemos. Dice el 5:29. Respondió Pedro y los apóstoles, Hechos 5:29, respondió Pedro y los apóstoles y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que cada uno de nosotros sabemos que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora la segunda pregunta. Dice, ¿cómo se ve y se contrasta o la diferencia entre la sumisión a las autoridades en Juan 18:10 y 36? Vamos a ver Juan 18:10. Dice la palabra de nuestro Dios. Juan 18:10. Dice el 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, y una vez más aquí vemos los dos reinos, el reino de los hombres y el reino de nuestro Dios. Y aquí vemos el debate entre los dos reinos. Y vamos a ver a Pedro, que es el ejemplo que hemos estado teniendo, cómo Pedro lucha, pero lucha con espada, y dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Si recordamos esta historia donde vienen y agarran a nuestro Señor Jesucristo, y Pedro dice que saca una espada y dice que hirió al siervo, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Aquel Pedro, creyendo que estaba haciendo lo que se hace por lo regular en estos reinos, y nuestro Señor Jesucristo le dice: mi reino no es de violencia. Entonces inmediatamente Pedro actúa de una manera que a lo mejor actuaríamos cada uno de nosotros más. Sin embargo, una vez más dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, inmediatamente la sacó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Marco. Y dice el 36, lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Inmediatamente el Señor le enseña a Pedro que el reino de él no es como los reyes o los reinos de este mundo, sino que es un reino de paz y no de violencia. Y quiero que sepan que aquí empieza Pedro a entender exactamente qué es lo que nuestro Señor Jesucristo pide. Y por eso cuando vemos en primera de Pedro nos enseña de la manera que debemos de obedecer a nuestros gobernantes. Ahora, pregunta número 3. ¿Cuál es nuestro estatus como hijos del reino y cómo debemos usarlo? Yo creo que cada uno de nosotros somos hijos de este reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿cómo es nuestro estatus? Y recordemos que el Señor le dijo a sus discípulos que ellos eran la luz del mundo, y a través de los textos que hemos visto, dispensen, sabemos ahora que somos hijos del rey y que debemos de obedecer a los gobernantes siempre y cuando estén en lo correcto. Y luego dice, en el concepto de pagar nuestros impuestos, yo creo que cada uno de nosotros sabemos que tenemos que ver el ejemplo que hizo nuestro Señor Jesucristo, donde Él pagó impuestos. ¿Por qué? Porque Él obedeció también las leyes terrenales. Así que vamos a someternos ante nuestros gobernantes. Ahora, del milenio, nuestro Señor Jesucristo viene, establece su reino, y entonces ese será el rey donde todos los gobernantes del mundo, Él va a tener el control de cada uno de ellos. Ahora vamos a las preguntas personales. ¿Cuál es nuestra atención y testimonio hoy en día? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa tensión, porque hay gobernantes que pasan algunas leyes de las que no estamos de acuerdo,
ah, y a veces no hayamos qué hacer. Veamos la recomendación que se nos da Mateo 10:18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía para testimonio a ellos y a los gentiles. A lo mejor hemos de ser llevados ante un gobernante. ¿Por qué? Porque se pasan leyes que están en contra de los principios de la palabra de nuestro Dios, y muchas de las veces, como hicieron con Pedro, ¿verdad? Que lo llevan ante aquellos sacerdotes. Inmediatamente a Pedro les dice que es menester obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Así que vivimos en un mundo difícil, vivimos en un mundo donde tiene leyes que están en contra de la palabra de nuestro Dios. Oremos por nuestros gobernantes, pidámosle a nuestro Padre Celestial que les dé sabiduría para que no se pasen leyes que están en contra de la palabra de nuestro Dios. Porque cuando se pasan estas leyes que están en contra de la palabra de nuestro Dios, quiero que sepan que el pueblo no prospera. Dice la pregunta número 2. ¿Por qué la sumisión a las autoridades y el sufrimiento con frecuencia van juntos dentro de la Biblia? ¿Por cuál razón? Porque se ponen leyes que no van de acuerdo a los principios de nuestro Dios. Y ahí sufrimos. Quiero que sepan que hay lugares, gracias a nuestro Dios, estamos viviendo aquí en Estados Unidos, pero hay lugares donde se niega que las personas puedan hablar la palabra de nuestro Dios, donde se sufre, donde a veces se persigue a los mensajeros de nuestro Dios a consecuencia de leyes de que no quieren que la palabra de nuestro Dios sea esparcida más. Sin embargo, el Señor nos ha prometido que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora veamos que la libertad que Él nos ha dado no es un pretexto para ir a hacer lo malo, sino que la libertad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo es para que nos sujetemos a la palabra de nuestro Dios. Ahora, en esta rica mañana que hemos estudiado la sumisión de un discípulo, concepto difícil, a lo mejor fácil de entender, pero difícil de hacer, donde la palabra de nuestro Dios nos enseña que el mismo Jesucristo nos dio el ejemplo de ir y pagar aquel impuesto que se tenía que pagar para el templo. Ahora cada uno de nosotros, yo creo que la palabra de nuestro Dios por medio de Pedro nos dice que seamos obedientes ante estas personas que nos gobiernan. Así que en esta mañana deseo que Dios te bendiga.